La primera unidad se llama caracterización de recursos bioenergéticos y en esta primera unidad vamos a revisar los conceptos relacionados con la generación de energía a partir de biomasa particularmente. Vamos a revisar el concepto de biomasa, que nos dice que es el conjunto de materiales orgánicos que se obtienen a partir de la fotosíntesis o en algunos casos a partir de procesos o cadenas biológicas. En el caso, otra definición de biomasa nos indica que es todo aquel material que se genera a partir de un proceso biológico, aunque también hay que considerar como parte de los recursos bioenergéticos de biomasa los recursos que le vamos a llamar biomasa residual. La biomasa residual, como su nombre lo indica, va a ser aquello que nosotros vamos a poder utilizar después de que ya fue utilizado o el producto principal ya fue utilizado en otro proceso. La biomasa natural, pues dice la definición que se forma de manera espontánea en la naturaleza o que se genera de manera espontánea en la naturaleza, es un decir, porque obviamente tienen que haber las condiciones necesarias tanto de temperatura, humedad y algunos otros factores para que se desarrolle esta biomasa natural. El detalle con la biomasa natural es que nosotros no tenemos la manera de volverla rentable. El proceso de renovación de esta materia es demasiado largo y la demanda energética del mundo es muy grande, por lo cual no nos daría tiempo de poder utilizarla, o es un recurso que pudiéramos nosotros utilizarla con una mayor frecuencia como nosotros quisiéramos. La biomasa natural, pues además de esa desventaja que tiene, de la cual ya platicamos hace un momento, que es muy lenta de su recuperación, pues uno de los detalles es que también tiene un impacto ambiental en el sentido de que al momento de extraerla, nosotros destruimos el ecosistema del que produce y obviamente esto es algo que no le podemos dar un valor específico. La biomasa residual, por el contrario, va a ser aquella que va a ser resultado de los residuos de algún proceso que desarrollan los seres humanos. Comúnmente esta biomasa residual nosotros es lo que llamaríamos los desperdicios orgánicos de la basura. La clasificación es que tenemos de tipo seco y de tipo húmedo, sólidos y líquidos, y entre los ejemplos que podemos encontrar pues son los residuos de agricultura. Es decir, cuando nosotros tomamos del proceso estrictamente hablando, por ejemplo, cuando se levanta una milpa, cuando se levanta una cosecha, pues queda masa, biomasa ahí residual que se puede utilizar como parte de la generación de energía, no solamente para la alimentación de los animales. Podemos encontrar nosotros también los residuos de la industria agrícola o forestal, es decir, cuando ya se transforma esa biomasa en otro proceso, ya pasa por un proceso industrial y en ese proceso industrial nosotros podemos generar algún otro tipo de residuos, por ejemplo, de la industria maderera, de la industria de la transformación del vino, con la parte de la obtención de la industria azucarera, por ejemplo, todo lo que pasa con la caña de azúcar, pues la caña de azúcar, pues en realidad después de sacarle el azúcar ya no tiene una manera de poder utilizarse todo ese bagazo. Los residuos sólidos urbanos que generamos en nuestra casa, los residuos de plantas de tratamiento de agua, los residuos orgánicos ganaderos, principalmente aquellos que mezclan eh, los excrementos de los animales, los residuos agroindustriales de la industria láctea, de las papeleras, de las destileras, los aceites alimentarios usados. Ahí tenemos el caso del biodiesel y que es el principal producto que se obtiene a partir de aceites alimentarios usados. La biomasa, pues como ya nos hemos dado cuenta, pues no es un proyecto que se esté recién descubriendo, y nosotros tenemos la ventaja que con la cantidad de energía que nosotros necesitamos, podemos ya hacer uso de este tipo de recurso. Tiene ventajas como es que tenemos una gran cantidad de productos que podemos utilizar, como, pues como ya platicamos, que son los residuos de carácter vegetal, los residuos de carácter animal, los residuos agrícolas, los residuos que nosotros mismos generamos en nuestra casa. Puede ser utilizado en cualquier proceso en el cual nosotros pudiéramos necesitar energía. La clasificación de la biomasa pues tiene que ver con en el estado en el que se encuentra. La biomasa sólida, que es la biomasa más importante, que es la de tipo primario,
Por lo general se la damos a partir de los residuos que la misma naturaleza nos indica o nos genera. La paja y los restos de poda y la leña, que la leña es uno de los principales productos energéticos que comenzó a dominar el hombre a partir de que dominó el fuego. Con esto nosotros podemos generar o elaborar biocombustibles a partir de estos residuos. Otro tipo de biocombustibles sólidos es otro también de los más utilizados por los seres humanos, es el carbón vegetal. El carbón que se utiliza para la carne asada, ese que pasa por un proceso de quema del producto para que nosotros lo podamos hacer uso. Los biocombustibles sólidos, pues en el caso de estos biocombustibles sólidos, por lo general tienen que pasar por un proceso de transformación para que nosotros lo podamos utilizar. Estos por lo regular van a ser utilizados como parte de la sustitución de combustibles derivados del petróleo. El caso del biodiesel, el caso del bioetanol, que son los que más comúnmente se utilizan en el mundo, que ya se están utilizando como sustituyentes para el uso en motores. Por ejemplo, el biodiesel, no sé si ustedes lo sepan, en el caso de la Ciudad de México, hay algunos transportes como es el caso del Metrobús, el caso del Turibús, que ya están utilizando este tipo de transportes. En el caso del bioetanol, en México todavía no están utilizado, pero países como Brasil ya lo han empezado a estar utilizando como parte de sus recursos energéticos para el movimiento de vehículos. Después tenemos los biocombustibles gaseosos. En el caso de los biocombustibles gaseosos, por lo regular, los tres o todos van a ser resultado, o los más comunes van a ser resultado de un proceso de transformación. Por ejemplo, el gas del gasógeno, que comúnmente se obtiene a partir de un proceso de pirólisis. El biogás, que se obtiene a partir de la digestión de la biomasa en condiciones anaeróbicas. El hidrógeno, que ya se ha comenzado a trabajar con la obtención de este recurso a partir de la destrucción por así decirlo, de que se le conoce con el nombre de reformado, que es romper las moléculas orgánicas para obtener carbono, hidrógeno y eventualmente oxígeno que nos van a poder, vamos a poder utilizar este recurso como una generación de hidrógeno. ¿Qué ventajas ambientales tiene el uso de la biomasa? Principal ventaja ambiental, tiene un balance neutro de emisiones, es decir, lo que nosotros consumimos es la emisión que nosotros vamos a generar. Produce o no produce óxidos que son causantes de la famosa lluvia ácida, es decir, no vamos a obtener ni óxidos de nitrógeno, ni óxidos de azufre, vamos a tener óxidos de carbono que se pueden volver a reincorporar en la naturaleza. Obviamente el proceso es muy largo, pero es más fácil de asimilar. En el caso de los biocomburentes, que es el caso del biodiesel y del biocombustible, como ya hemos platicado, generan menos partículas sólidas y generan una menor toxicidad, por lo cual son menos dañinos no solamente al medio ambiente, sino también al ser humano y a los seres vivos. Permiten la recuperación de las cenizas y estos pueden ser utilizadas como fertilizantes. Además, que una de las grandes ventajas es que supone la conversión de algo que nosotros llamamos residuo en un recurso. Esto particularmente aplica para la biomasa de tipo residual. Disminuye la dependencia externa de abastecimiento de combustibles, es decir, ya en lugares, por ejemplo en Estados Unidos, ya los mismos granjeros tienen su equipo para transformar o generar biodiesel o biocombustible a partir de los residuos que ellos generan y ya no depender de recursos como es el petróleo, como es el diésel, como es la gasolina tradicional. Favorece el desarrollo rural. Esto básicamente es que vamos a generar nosotros nuevas alternativas para que las personas del campo tengan otras alternativas, no solamente los cultivos tradicionales, aunque existe cierta polémica. Ya saben, ¿no? Que el hecho de que se sustituya el cultivo tradicional desarrollado para el consumo humano y se comienza a la utilización de recursos, de materiales energéticos. Entonces es una limitante. La producción de cultivos energéticos, lo que a nivel económico generaría nuevos puestos de trabajo, el incremento de la actividad en el sector agrario, y además vamos a abrir la oportunidad a nuevos negocios, al desarrollo de investigaciones y desarrollo tecnológicos que van a generar una competitividad no solamente para los diferentes productos.
Y hasta aquí vamos a terminar con el tema.